porque estamos hablando precisamente de deforestación en el estado Zulia. Usted, profesor, ha hecho un estudio sobre esto, usted es el especialista en esto. Gustavo nos ha dicho que han hecho prácticamente con esto, han hecho junto con la fundación estudios, y me han dicho que vienen a hacer una denuncia que tiene que ver precisamente con casi la deforestación que pudiera estar en todo el Zulia por el orden del 90%. Sí, realmente es alarmante. Trajimos unos indicadores, una gráfica que se arroja a raíz de la investigación de más de una década del profesor Pietrangeli, y en un foro que se hizo ayer en versión final precisamente, donde logramos precisar por cuadrante las 3 bioregiones más importantes del Zulia, cuáles son: Sierra de Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental. Ese mapa satelital que tú ves allí con una referencia importantísima, porque tiene una resolución que ya muestra cómo el eje del Zulia ya está totalmente deforestado. En la Sierra de Perijá hemos perdido hasta un 75% de bosques, en el Sur del Lago y la Costa Oriental hasta un 90%, Javier, de pérdida de masa inicial de bosques. Yo sé, ¿qué le estamos dejando al futuro? Y más dramático aún, cuando tú decías en el programa pasado que tan cerca estábamos de la desertificación. Nosotros creíamos que una década, pero el mismo profesor Pietrangeli con sus estudios manifiesta que por lo inesperado y por lo inestable que está el clima puede ser hasta en 5 años. Profesor, ¿en qué tiempo hemos hecho eso? ¿En qué tiempo hemos acabado prácticamente hemos deforestado al Zulia? Bueno, los últimos 100 años han sido clave. Pero los últimos 35, peor. Peor, sí. La apertura de la Machíes Colón fue realmente un impacto ecológico terrible para toda esa subregión de las llanuras occidentales del lago Maracaibo. Todos los bosques, prácticamente todos los bosques fueron removidos, lo que quedan son parches pequeños. Hay algunos parches de vegetación importantes, todavía naturales, pero en zonas muy restringidas, muy inaccesibles, de muy difícil acceso. Lo que se ha conservado mejor del Zulia es el Parque Nacional Sierra de Perijá. Realmente la figura de Parque Nacional es una figura que a mi modo de ver funciona, ha protegido esa vegetación y bueno, y es un tesoro para los zulianos. Es decir, las vías, por ejemplo, de comunicación, la Lara Zulia, por ejemplo, que atraviesa todo lo que tiene que ver la costa oriental del lago, ¿no? Para ir a Lara. Y luego la Machiques Colón, que nos lleva hasta el Táchira. Claro. Esas 2 grandes vías han contribuido precisamente a todo esto. Enorme. La actividad agropecuaria, por ejemplo. La actividad agropecuaria, sobre todo la pecuaria. La pecuaria. Sí, sobre todo el sur del lago Maracaibo tiene 99% de deforestación. O sea, ahorita Gustavo decía 90, pero es que es los bosques más exuberantes del mundo, porque nosotros estamos en una zona geográfica muy, muy peculiar, que tiene altas temperaturas y altas precipitaciones, y eso es el elemento fundamental para que se desarrollen bosques. Y bueno, y eso lo vemos verde porque está sembrado de pastos para los animales. Exacto, pastos para animales y plátanos. Y plátano. Claro, entonces... Pero el bosque desapareció, los árboles... Los bosques, o sea, comunidades multiestratificadas, multidiversas pasaron a la historia. Hay algo muy interesante y tú lo dijiste. Muchas veces la percepción de los estudios que se venían haciendo, tú veías masa forestal verde, pero resulta que es pasto. Y el pasto no puede estar catalogado dentro de la zona boscosa. Entonces, esa era la confusión. Nosotros estamos diciendo la realidad. Está totalmente deforestado el estado Zulia, en un 90-99%, eso varía según las regiones, sobre todo el sur del lago, y lo que hemos dejado es pasto, es decir, hemos dejado los bosques para producir hamburguesas para las transnacionales, porque realmente este tipo de ganado no es que tampoco suple la necesidad alimentaria del país. Muchos de estos ganados que se usan masivamente van a parar a las transnacionales para la venta de comida chatarra o comida rápida. Entonces, ¿en qué condiciones estamos dejando para el futuro estas tierras? Casi desertificadas. O también, por ejemplo, el bisteque, el bisteque que comúnmente comemos. Las investigaciones que hemos hecho, eso no es lo que suple realmente la demanda de carne del país. Mucha de esa carne va vendida para este tipo de empresas. Bueno, pero de todas maneras, lo importante es que prácticamente acabamos con el bosque. ¿Dónde quedan bosques en el Zulia? En la Sierra de Perijá, en el Parque Nacional Sierra de Perijá hay unos relictos importantes. En algunos sectores de la Sierra de Perijá, en zonas muy altas, montañosas. Hay censo acerca del respecto. La serranía de Siruma, que es la parte oriental de la cuenca del lago Maracaibo, está muy mal. Está muy mal. Hay un relito más o menos importante que surte de agua a los embalses de Burro Negro y Machango, que está
diría de regular hacia malo. ¿Por qué? Porque se dieron unas cartas agrícolas, a mi modo de ver, muy equivocadas. Y entonces ahorita hay 5.000 pobladores dentro de una reserva hidráulica que alimenta 2 embalses. Eso a mí yo no lo concibo como científico, pues, y son bosques a nivel, en zonas altas, en zonas montañosas altas. La Fundación Azul Ambientalista alerta sobre la deforestación hasta un 90% de la masa original de bosque en los últimos 100 años en el estado Zulia. Aunque la Sierra de Perijá está preservada, ya hay una afectación de un 75% de pérdida. O sea, hay un 25% que está conservado. Okay. En el caso del sur del lago y costa oriental, Javier, se ha perdido hasta el 90%. Sí, entonces, es una denuncia que estamos haciendo hoy en tu programa. Y que de vuelta con todos ustedes, estoy conversando aquí con Gustavo Carrasquel y con el doctor Miguel Petrangeli, que es, bueno, el doctor es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UCB, es doctor en Ciencias Biológicas, en la mención de Ecología, tiene posgrado en la Universidad de Iowa, es docente de dedicación exclusiva en el Departamento de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de Luz, es fundador y coordinador del Laboratorio de Ecología Vegetal y Sistemática de Plantas Vasculares. De manera que todo esto que está aquí, un currículo bien frondoso, pudiéramos decir así, por usar un término bien ecológico, ¿no? Lo que pasa es que cuando a uno le gusta las cosas, así es. O sea, uno no sufre haciéndolas, ¿no? Y es toda una vida dedicada. ¿Qué hacer frente a todo esto, profesor? Me llama mucho la atención, en un país donde se acaba de eliminar precisamente, de borrar prácticamente, del presupuesto y de la política de Estado, el Ministerio del Ambiente. Bueno, yo creo que un país sin planes no va para ninguna parte. Nosotros tenemos que implementar planes de reforestación, así como planificamos deforestar, porque eso es una planificación. Bueno, yo voy a extender mi campo agrícola, voy a extender mis pastizales. Bueno, vamos a forestar, pues, o sea, por ley, cada proyecto debería tener 10 o 15% de reserva forestal para darle cavidad a nuestra flora, a nuestra fauna, pues, una flora y una fauna que es única en el mundo. Nosotros somos uno de los 10 países más biodiversos del mundo, y no solamente en especies de plantas y animales, sino en ecosistemas y en paisajes. O sea, nosotros tenemos ese es un recurso no explotado en este país. O sea, nosotros podríamos tener un ecoturismo, pero sumamente saludable. Bueno, Gustavo ha tenido un papel protagónico en estos ecoparques que se están creando alrededor del sur de Maracaibo, pues, sí, porque ¿no? Ya tenemos 5 ecoparques. Tierra de Sueños es una cosa de verdad, una tierra de sueños. Un ecosistema natural, bien preservado dentro de Maracaibo, en Santa Rosa de Agua. Yo los recomiendo que vayan a visitar ese parque para que vean, ¿no? Y hay una conjugación de arte con naturaleza y cultura, ¿no?